pregunta a los tres si este es un nuevo comienzo o un nuevo retroceso también que puede tener la selección nacional. Es una muy buena pregunta y es totalmente válida. Tanto así que me agarró. Sí. Me agarró desprevenido. Es totalmente válida. Mira, siempre que se corta un proceso, definitivamente es volver a empezar de cero. Sí. Siempre es volver. Hablábamos siempre de esa situación, es como agricultura. Que más la cosecha anterior y volver a empezar de cero y desechás lo que quedó y bueno. ¿Sí? Así nos ha ido. Ahora, ¿qué tanto aquella cosecha que estabas teniendo es lo que te podía dar el rédito proyectado? Ese es el tema. Y a mi juicio, más allá de que no soy partidario de cortar procesos, creo que un nuevo comienzo está llegando tarde, porque creo que demoró mucho en suceder. Está llegando tarde, pero está llegando. Si esta decisión se hubiera tomado para mí antes incluso de Copa Oro, por ejemplo, que esta gira asiática ya la pudiera haber hecho un nuevo cuerpo técnico, no solo por el bien del objetivo que buscamos, sino incluso por el mismo bien de no exponer a Hugo Pérez hasta el límite que se le expuso, porque como persona se le expuso demasiado, incluso en una conferencia de prensa innecesaria. No era necesario exponerlo en esa conferencia de prensa post partido. Entonces, para mí, sí creo que representa el poder acercarnos al objetivo si comenzamos a construir desde cero. Llega tarde la decisión, pero al fin y al cabo llegó. No creo que sea un partir de cero, en eso sí no estoy de acuerdo. Definitivamente creo yo que el comité de regularización ya tiene un año. Dicen ya haberse empapado el tema de fútbol y dentro de eso la parte administrativa, que es lo que les corresponde. Ellos fueron los que alrededor de entre 8 y 10 meses trabajaron el proceso de elección de un coordinador de selecciones, y que ahora tiene, entenderé, alrededor de 1 o 2 meses de estar ya vinculado a la federación, y tanto el comité de regularización como el director de selecciones a estas alturas ya tienen una base de datos para hacer el análisis de qué es lo que ha ocurrido. Por ejemplo, lo que más llama la atención, que ojo, nos enfocamos en selección mayor, sin embargo el coordinador de selecciones tiene que trabajar con fútbol masculino, femenino y en todos sus niveles. Sí. En ese sentido, el comité de regularización ya tiene, digamos, elementos de juicio en lo qué es lo que ha sucedido en un año para decir, bueno, a partir de ahora, ¿qué es lo que no se debe de hacer porque se ha fallado en este último año? El director de selecciones tiene, digamos, desde que fue nombrado o dado a conocer que entraba en funciones o que se vinculaba a la federación, yo entenderé que se metió de cabeza, a pesar de que haya estado a distancia, a recopilar la mayor cantidad de información de tal forma que pueda tener una base de datos, y con esos elementos, más allá del tema de director técnico, que generalmente es donde ponemos la atención, ahí es donde se conocen los verdaderos proyectos y procesos, porque no dependen de una persona, sino de objetivos específicos. Claro. Y en este sentido, el objetivo general, por ejemplo, debería de ser clasificación al Mundial. Estoy hablando en el papel. Obviamente luego en el discurso es otra situación, porque tenés que ser ambicioso porque posiblemente no logres los objetivos al 100%, pero la meta debe de ser el camino a 2026, y en ese sentido establecer objetivos específicos que te permitan llegar a ese objetivo general, o por lo menos estar lo más cerca posible, porque eso automáticamente te catapulta para empezar a pelear el siguiente ciclo. Pero, profe, en aras de conseguir ese objetivo específico, ese objetivo general de el Mundial 2026, ¿esta decisión es un paso hacia atrás o es un empezar desde cero? Definitivamente no creo que sea empezar desde cero, porque vamos a ver... ¿O es hacia adelante el paso? Tenés ya un listado de, como daba a conocer en el artículo del gráfico, el tema de 113 jugadores que han estado en la lista. Bueno, ya tenés una base de datos inicial y podés empezar a sacar indicadores por el tema de edad, qué jugadores pueden ser, digamos, vinculados a la selección en los siguientes 2-3 años. Sí. Que aquí entran hasta la gente de experiencia, ya tuvo procesos de selección. Sí. Entonces quiere decir que es un jugador elegible en términos de experiencia, que a mí me parece que
uno de los errores del entrenador anterior, Hugo Pérez, es haber descartado a gente de experiencia. No tiene que ser titular, no, pero es que te ayuda en el camerino, porque le transmite al joven experiencia, conocimiento, seguridad, en qué falló él y cuál es el panorama para el siguiente partido. Y aquí es donde podemos hablar del tema de división de grupos. Tal vez no en el sentido de que están peleados entre sí, pero obviamente el que se siente desplazado se aparta completamente y no tiene la oportunidad de compartir esas experiencias. Entonces, tenés una base de jugadores, ya, insisto, que debe de ser gestionada por el coordinador de selecciones. Y a partir de eso, del establecimiento de objetivo, un objetivo general y luego los siguientes objetivos específicos a través de las diferentes actividades, te deben de permitir crecer. Y luego, pues obviamente tenés que buscar el perfil del entrenador que se adapte al objetivo general, a los objetivos específicos y al entorno nuestro. A mí me parece que ese es el punto fundamental hoy, ¿no? Porque el director de selecciones nacionales llega con un proceso ya en camino, que ya tenía algunos objetivos, tanto a largo como a corto plazo, y probablemente no se amalgamaban con la idea que traía el nuevo director de selecciones. Entonces, como dice usted, hoy sí, hoy él con su forma o su filosofía de trabajo ya puede empezar desde cero y puede plantar las bases para buscar un nuevo entrenador y la gente que venga debajo para ir caminando en ese proceso. Porque ¿cuáles son los elementos que de repente al seleccionador nacional le fallaban? Poner en la lista gente que no estaba participando ni siquiera en la Liga Nacional, por el caso del jugador lesionado de hace más de 6 meses. Entonces, el coordinador de selecciones te tiene que decir, aquí está el listado de personas disponibles. ¿Quiere incluir a alguien más? ¿Quiere quitar a alguien más? Por temas de pasaporte, de disponibilidad de lesiones y todos esos factores, de tal forma que el entrenador, dentro de la lista de los elegibles, él decida su grupo final. Que me entenderé yo. No, anteriormente no se tenía, porque vamos a ver, que el entrenador nacional haga la convocatoria de un jugador que estaba lesionado, que no estaba vinculado a un club, es un gran error. Denota que a nivel administrativo no había nadie que diera ese soporte. Pero no le corresponde al mismo entrenador estar al tanto de eso. A mí me parece... No, es que... al entrenador, más que estar él atento, decirle a... qué sé yo, no quiero dar nombre de nadie en específico, pero todos sabemos quiénes son los que estaban debajo de él, ¿no? No solo Gerson Pérez, William Rendero, Juan Carlos Serrano, toda esa gente, ¿no? Sobre todo Serrano, que es el que maneja más o menos esas edades. Entonces, decirle, Juanca, por favor, ¿podés ver a ver en qué situación está Giovanni? Sí. Recuerdo jugador ni que tenía este perfil y es por eso que, recordando este jugador que tenía este perfil, yo quisiera que pudiéramos averiguar a dónde está. Pero todo está en darle seguimiento a la liga. Pero por eso te digo, pero ahí cuando hablamos de las cuestiones de voluntades, y perdón que me extienda en una tontera, ¿no? Pero Giovanni Ávila vive acá en Santa Tecla. Vive en Santa Tecla, no es que tenías que ir a buscar un jugador que hace 10 meses que no juega al otro lado del país. Entonces, a mí eso me parece un error gravísimo. Pero en ese sentido, Emiliano, hay una situación. Vamos a ver. Les voy a poner el panorama y démosle vuelta a eso en la labor del árbitro en un partido de fútbol. Sí. ¿Es responsabilidad en un deporte de alto rendimiento que el árbitro esté pendiente de los aspectos de seguridad? No. En el fútbol nacional, ¿a quién le corresponde verificar que se estén cumpliendo los aspectos de seguridad en un partido de fútbol? Sí, a los asistentes. A los árbitros. A los asistentes. A los árbitros. Sí. Cuando debería de ser el comisario de juego, el comisario de seguridad, el gerente de sede, el delegado de cancha. Para eso están, para que el árbitro se pueda concentrar en el rectángulo de juego. A nivel de selección, el entrenador debería decir, estos jugadores quiero yo, a su equipo técnico, de tal forma que el equipo técnico pueda decir en un momento, estos están disponibles y estos no, por estos elementos. Si tenías en mente, por ejemplo, al jugador de Santa Tecla, te comento que hace 6 meses el jugador está en tratamiento, está lesionado, está desvinculado de la participación de un club y como consecuencia, en ese sentido,
ver esos aspectos, pero debe de tener un equipo de trabajo. Entonces obviamente algo fallaba, porque tendría que ver el tema de comunicación, el tema del listado, definitivamente, que no le permitían al entrenador tener eso, definitivamente. Entonces, insisto, ahora el coordinador es el encargado de eso. Ahora, cuando haya una falla administrativa en términos de logística de pasaporte, ¿a dónde debe de apuntar? Al coordinador, porque, insisto, sí, él debe de proveerle el listado de tal forma que el entrenador finalmente elija y diga, esto no se puede, porque no tiene. Va el caso del chico Nelson Blanco, sí, que el entrenador lo incluyó y no hubo nadie que le pudiera decir, mire, ya verificó el tema de su pasaporte, de si va a poder estar disponible, sí o no, definitivamente. Entonces, yo creo que en el caso de Nelson Blanco, por ejemplo, es un caso en el que, conscientemente de la situación, el entrenador lo incluyó esperanzado en que iba a poder contar con él en el tiempo, ¿no? Ahí sí, a mí se me hace que cuando él consultó, porque quiero pensar eso, ¿no? Que él consultó si iba a estar disponible el jugador en tal fecha, y de parte de dirección deportiva o a quien corresponda le contestaron sí va a estar disponible para los partidos de Guatemala y Trinidad y Tobago. Es que aquí viene el punto, Manuel. El entrenador puede dar su lista, pero aquí es la parte administrativa, en el caso del coordinador, que debe de explicar. El entrenador quiere a este jugador, pero estamos haciendo las gestiones para ver si está disponible para el partido. Existe la posibilidad de que no esté. Está a petición del entrenador. Entonces, porque esas aclaraciones son necesarias, porque de lo contrario te hace ver que alguien no está haciendo su trabajo. Claro. Y ya la responsabilidad es del entrenador. Aunque, como lo planteas vos, verdaderamente ese sea el punto, que el entrenador diga, yo lo quiero, a pesar de que hay un riesgo de que no esté, pero alguien tiene que dar esa explicación. De repente, sí, no podés tener también al entrenador dando esas explicaciones, sí, sino enfocarse en la preparación del partido en sí mismo, en cada competición. Y ahí la diferencia, en algo que yo insisto, que se ve en administración, que se ve en sociología, el rol y función. El rol y función te va a determinar muchos aspectos de cómo se debe corregir todo eso, definitivamente. Vamos a hacer una pausa, regresar, vamos a continuar hablando de este tema, de cómo puede ser el perfil que tiene o el perfil que tiene que tener